A ver, Nicolás, tú estás afirmando algo, un testimonio de una persona. Podrías afirmar la de ella o la mía, ¿no? Pero esto todo tiene que investigarse. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es cuál es el delito. Si fuese el caso, ¿cuál es el delito? ¿Yo he cobrado? ¿Alguien ha cobrado? ¿Alguien ha coaccionado? Sí, pues, pero congresista, usted sabe los negocios que se pueden hacer desde un ministerio. Estamos conectados telefónicamente, esperábamos tenerlo en el estudio, no ha sido posible. No sé qué pasó, es el congresista Darwin Espinosa de Acción Popular que está en la línea. Buenos días, congresista. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Expresarte las disculpas, efectivamente habíamos acordado estar presentes, pero he llegado tarde de viaje y lo que me ha imposibilitado estar en tus estudios, pero aquí estamos para poder conversar y estar dispuestos a congresista, algunas preguntas que tú me puedas hacer. Usted ha reconocido que fue sometido a presión para obtener su voto a cambio de beneficios. ¿Por qué no nos explica cómo ocurrió esto en todo este conflicto que se ha generado alrededor del manejo de las relaciones entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República? Claro, Nicolás, efectivamente nosotros, y digo nosotros porque hemos sido varios congresistas, habíamos intentado ser captados por este sujeto que hoy está detenido, no directamente, obviamente, porque no tienen confianza conmigo. Porque el señor Villanueva, ¿se refiere usted a Villanueva, no es cierto? Así es, por el señor Villanueva. Llegaban diferentes asesores y personas que se aparecían, no solamente en pasos tardíos, sino también en el mismo hemiciclo, a querer interceder, diciendo que querían reunirse conmigo, que sería bueno tener un lazo con la fiscal de la Nación, ya que estaban viendo nuestros casos. Pero yo veo hoy un poco más atrás, Nicolás, yo creo que esto ha sido ya una estrategia del Ministerio Público a fin de que pueda arrinconarnos desde un inicio, no solamente a mí, sino a más de 40 congresistas, para poderlos coaccionar en el momento que sea necesario. ¿A qué se refiere usted, congresista, cuando se amplía, se hace la investigación en el Congreso? ¿Se refiere a eso y se hace una lista de 40 congresistas? Así es, Nicolás, se hace una lista de 40 congresistas por supuestamente haber negociado sus votos y hay allanamiento de oficinas, hay allanamiento de casas, hay una persecución tremenda contra, digamos, quienes tenían un sentido contrario a lo de la derecha, ¿no? Y el ataque mediático, las acusaciones constitucionales, las acusaciones en ética, hicieron pues que, digamos, muchos congresistas estuvieran coaccionados o asustados a fin de que no puedan ser expulsados o sancionados. Y luego llegan los salvadores a decirle, oye, si votas de esta manera, nosotros te ayudamos en tus casos. Bueno, el problema es que eso ocurrió, ¿no? Votaron de la manera como querían y les resolvieron sus casos. O sea, se cerró el círculo, congresista, no que hubo la intención. A mí y a los demás miembros de la bancada que estamos investigando no nos convencieron, ¿no? Nosotros no, es más, ni siquiera nos reunimos, al menos personalmente yo ni siquiera me he reunido con el señor Villanueva, ni acepté pacto alguno, ¿no? Porque entendía que esto era una coacción y le decía, así como ustedes dicen que me pueden ayudar porque no hay nada en mis expedientes, entonces yo esperaré que se archive porque como usted mismo dice, no hay nada en mi expediente. Entonces, claro, pero lo que no tiene explicación, congresista, hasta ahora, es qué pasó con esta denuncia o el reclamo que hizo, esta solicitud que hizo el equipo especial de investigación de lucha contra la corrupción del poder del Ministerio Público a la fiscal de la Nación en diciembre del año 2021, donde describía, entre otras cosas, la existencia de lo que se llamaba ya en esos momentos los niños, y donde se da evidencia muy gruesa, congresista, de cómo usted negoció durante el gobierno de Pedro Castillo, incluso antes de su instalación, o durante el proceso de su instalación, para obtener los votos del sector de Acción Popular al que usted representaba para que no aprueben la vacancia a cambio de nombramientos. Y que esto terminó en que ustedes decidieron, es decir, les entregaron al Ministerio de la Producción para ser
explícitos. Eso es lo Mira, que dice Nicolás, la investigación. Acá hay 32 páginas sobre usted, congresista, o más. Esa investigación, como usted dice, no ha sido a mi persona, habrá sido a otras personas. Porque no te olvides que yo soy aforado y la única persona que me puede, digamos, investigar es la fiscalía de la Nación. No lo pueden Pero acusar congresista, Colchado, pero sí pueden acumular información. Por ejemplo, usted estaba alojado en el Hotel Meliá y usted se reunió con Auner Vázquez en representación de Pedro Castillo en ese hotel para ver cómo era este asunto de los votos de ustedes, cómo iban a votar. No. Y hay todo un relato Nicolás, pormenorizado de todas las reuniones que ocurrieron. Todos esos relatos se tienen que comprobar, porque efectivamente yo me he reunido en el Hotel Meliá donde estaba hospedado con el señor Auner, pero era para ver, digamos, alianzas en vista de la elección de la mesa directiva. Y como tú recordarás, no se llegó a ningún acuerdo porque nosotros apoyamos en el bloque, digamos, democrático. Entonces, son conversaciones políticas que tienen todos los políticos podemos conversar. Negociar no lo hemos hecho. Porque si tú dices que nosotros hemos tenido el Ministerio de Producción, entonces eso ¿cuándo se hubiese dado? ¿O cuándo se habría dado? ¿En noviembre? Claro, pero ha sido un proceso, pues, congresista, entonces, porque primero querían ustedes, pero ¿sabe cuál es el problema, congresista? Que no son palabras, son registros de comunicaciones, son declaraciones que el Ministerio Público, con toda responsabilidad del equipo de lucha contra la corrupción del poder, ha verificado, ha corroborado, ha contrastado. Y hay un diálogo, por ejemplo, un diálogo donde usted le dice a Auner, hazle recordar al presidente los compromisos que acordamos ese día porque tiene que cumplir. Él puede conseguir hasta 12 congresistas, es decir, sus 12 congresistas, pero tienen que apoyar. ¿Este diálogo ocurrió, congresista, o no ocurrió? No, pero esa es la palabra de una persona que está, pues, queriéndose limpiar contra la mía. Es como si tú y yo te preguntara, ¿es cierto que lo que dijo la señora Carolín, que hay casos ha demostrado que he tenido injerencia en el Ministerio de Transportes y he manejado obras? Son cosas que se dicen y que se tienen que probar. Pero al margen de eso, y en el caso negado de que yo haya podido negociar el cambio de un ministerio, tener participación en el gobierno, alegando la gobernabilidad, por decirlo, ¿acaso no está pasando eso con otros partidos? O sea, ¿cómo es posible que en el caso negado se pueda investigar a Darwin Espinosa, Acción Popular, porque, digamos, participó en el gobierno de Pedro Castillo, pero no se investiga a los de Alianza para el Progreso que participan en el gobierno de Lima? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros decíamos que apoyamos o no apoyamos la vacancia por la gobernabilidad y lo que apoyan, digamos, otros partidos como la Alianza para el Progreso? ¿Dónde está la criminalidad de uno y dónde está la inocencia de otro? No entiendo cuál es el ojo o cuál es el perfil para evaluar, digamos, que nosotros en Acción Popular no votamos por la vacancia y ahora los de APP y otros partidos no votan por la vacancia y se oponen a la digamos, censura del ministro. Pero mire lo que está en el documento de la Fiscalía. Llegan ustedes a Palacio de Gobierno y Auner Vázquez se comunica, y eso hay el registro de esa comunicación telefónica, y le dicen, ellos quieren conversar con usted, le dice a Castillo, porque la reunión era por el acuerdo que usted hizo con ellos. Es decir, se supone que había un acuerdo. Y Castillo se disculpa y dice, yo no puedo ir, atiéndalos usted porque tengo un problema con mi hija. Con respecto a esa reunión, hay una comunicación donde usted le dice a Auner, hemos llegado y estas son las personas que tienen que ser nombradas en las direcciones que el presidente ha prometido. Hoy los íbamos a presentar. Y hay una lista de 8 personas. Es más, algunas de esas personas, entiendo, están presentes en la reunión porque iban a ser nombrados. Bueno, para hacerla corta, la historia termina en que a quien nombran les entregan el Ministerio de la Producción, nada menos al señor Prado, que es uno de los investigados, ¿o no? ¿El señor Prado estuvo en esa reunión, Nicolás? No. Él fue nombrado luego como ministro de la Producción. Esa reunión fue de septiembre, me parece, el 14 de septiembre, y ese nombramiento fue... Pero la reunión ocurrió, ¿no es verdad? Esa reunión sucedió. Pero nosotros nos reunimos, y eso lo hemos dicho incansables veces. Nos hemos reunido con Auner Vázquez porque la reunión era con el señor Pedro Castillo. Así como nos reunimos ahora con la señora Dina Boluarte y con el señor
Otárola, así nos reunimos, y damos explicaciones en nuestras regiones, y nos quejamos, y que queremos que se avance con algunas obras, porque ya tienen diferentes retrasos, pero es parte de la gestión. Ahora, ¿cuál es el delito? ¿Nosotros hemos cobrado por algún nombramiento? ¿Nosotros hemos coaccionado? No existe. La participación digamos, dentro de la gobernabilidad y de alianzas existe y siempre ha existido. ¿Cuál es el problema? Claro, pues, pero congresista, hay maneras y maneras. Es decir, miren lo que ocurre. Castillo, cuando Auner le dice que ustedes están reclamando el nombramiento de 8 personas en diversas direcciones de diversas instituciones públicas, Castillo le dice, no le podemos dar muchas direcciones dispersas porque es muy notorio, va a ser mucho roche, más o menos. Nicolás, además, pero déjeme terminar, pues, porque esto es parte del expediente, esto no lo estoy inventando. Dice, esas direcciones ya tienen su gente. Hay que darle el Ministerio de la Producción. Coordínalo con Darwin Espinosa porque no podemos perder esos votos. ¿Y son ustedes los que proponen al señor Prado, el ministro de la Producción, o no? ¿Nosotros hemos coaccionado para eso, supuestamente? ¿O nosotros hemos pedido a cambio los votos? Yo ni siquiera era vocero, Nicolás. ¿Yo qué injerencia tenía en los demás? ¿Pero propusieron ustedes o no propusieron al señor Prado? Yo personalmente no he propuesto nada. Pero si fuese el caso, insisto, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? ¿Acaso no hay un ministro de Salud que es de Alianza para el Progreso? ¿Por qué ha negociado con el señor Otárola y la señora Dina Boluarte sus votos en el Congreso a cambio de tener participación en el gobierno? Eso también está mal, señor congresista Espinosa, eso también está mal. Pero es que no está mal. Yo creo que está bien que algunos partidos puedan, digamos, ser parte de respaldo del gobierno. Pero eso se viene haciendo durante décadas, Nicolás, que haya alianzas internas entre el gobierno y partidos del gobierno, y partidos, digamos, que congenian, que simpatizan, que son cercanos. Si no, pues nunca hubiera mayoría en un Congreso, o nunca hubiera estabilidad. Me parece que está bien, sino que se está criminalizando los votos. Ahora, además, usted sabe, congresista, que hay, Nicolás, ahora, pero escucha esto, pues hay un... La Constitución... Usted tiene un teléfono, dice que congresista, usted tiene un teléfono, el 96-24-16-251. Desde ese teléfono, usted envía un WhatsApp al señor Auner con un currículum. El currículum era de Jorge Luis Prado Palomino. Y además, el currículum de Luis Martín Mesones Odar. Sin embargo, había la objeción de que el señor Mesones Odar era aprista o figuraba en los padrones del partido aprista y por eso tuvieron una objeción. Pero al señor Prado lo nombran ministro a solicitud suya. Por los votos contra la vacancia, congresista. A ver, Nicolás, tú estás afirmando algo, un testimonio de una persona. Podrías afirmar la de ella o la mía, ¿no? Pero esto todo tiene que investigarse. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es cuál es el delito. Si fuese el caso, ¿cuál es el delito? Yo he cobrado, alguien ha cobrado, alguien ha coaccionado. Sí, pues, pero congresista, usted sabe los negocios que se pueden hacer desde un ministerio. Es decir, tú manejas un ministerio, el Perú está atravesado detrás de cada contrato hay comisiones ilegales, después de cada compra hay comisiones ilegales. Ya, esa es otra cosa. Ese es el negocio. Dame un ministerio y yo hago negocios en el ministerio. Todo pasa por mí en ese ministerio. Entonces, si en el caso que usted dice que yo puse al ministro, ya, a ver, le acepto momentáneamente. ¿Cuál es el delito? ¿De encuentra alguna obra, alguna licitación, algo que se haya cometido de forma irregular? Lo único que sé, congresista, es que esta denuncia es del año 2021 y la señora Patricia Benavides se la guardó porque es un muy buen instrumento tener esta denuncia con argumentos tan sólidos y tan serios que lo que estaba pidiendo es que la fiscal de la Nación ordene su detención, congresista, y no lo hizo. Pero no puedo ser detenido porque soy aforado, Nicolás. Porque tenía que hacerlo la fiscal de la Nación, es la que tenía que solicitarlo. Lo que yo reclamo es que la fiscal de la Nación no solamente ha coaccionado a mí, a diferentes congresistas, al menos así me siento yo, ¿no? Sino que también ha manipulado la información. Por ejemplo, si éramos 6
acusados en un inicio. Luego, cuando se iba a ver nuestro caso, la SAT, o en el Pleno, envía una acusación constitucional contra 4 personas. ¿Bajo qué? Pero si lo que, claro, pero usted dice, nosotros somos inocentes por las negociaciones que hicimos y los nombramientos supuestamente a cambio de voto, eso no está mal. Entonces, ¿sí está bien lo otro, lo de Patricia Benavides, después? El sacar, el poner un defensor del pueblo a la medida para que participe en la decisión de la composición de la Junta Nacional de Justicia con los miembros que más le guste, o el sacar a Zoraida Ábalos más allá de las virtudes y defectos de la señora en base a una conspiración de votos a cambio de exoneración de responsabilidades en el Ministerio Público. Yo lo que estoy diciendo es que había una estrategia de coaccionar a los congresistas, de arrinconarlos, de ir sumando, digamos, para que luego, después, en el momento que ellos necesitan, poder, digamos, ¿y por qué no denunció? Presionarlos. ¿Por qué no lo denunció? Nicolás, yo salí a pasos perdidos y hablé, lo denuncié. ¿Y sabes qué hicieron tus colegas? Apagaron su grabadora y se dieron la vuelta. Y yo dije, esto está de arriba hacia abajo. ¿Cuándo? Deme usted el nombre. O sea, un periodista exitoso que haya hecho algo así. Y discúlpeme, es una falta de respeto. O sea, yo tengo diferencias con los propietarios de diversos medios de comunicación, pero a los periodistas que hacen su chamba en el Congreso, o sea, nunca los he visto hacer una cosa así, ¿eh? Que si no le gusta a un congresista, no lo apagan, no lo reportan. Eso es imposible que ocurra, congresista. ¿Te acuerdas cuando yo asumí la vocería y luego comenté, hice varias entrevistas y conferencias donde comenté de que la señora Mari Carmen había ofrecido limpiar congresista, tengo un problema grave, tengo que ir a la pausa. Por favor, manténgase conectado para poder regresar con usted inmediatamente y terminar esta conversación de manera adecuada. Por favor. Son las 8:31 de la mañana, estamos en Exitosa Regresar. Estamos conectados, lamentablemente solo por teléfono, con el congresista Darwin Espinosa, que ha sido sindicado como parte de la organización criminal denominada Los Niños, que supuestamente reúne a una facción de acción popular que habrían hecho negociaciones incompatibles, por decirlo menos, con la ética. ¿Usted qué reconoce, congresista? ¿Que el nombramiento del señor Prado como ministro de la producción fue parte de una transacción donde ustedes protegían a Pedro Castillo de la vacancia a cambio de tener el control del Ministerio de la Producción? Yo lo que reconozco es que he sido coaccionado por el Ministerio Público y que había una politización del mismo. Pero eso es después, yo le estoy hablando de lo que ocurrió antes. Pero quisiera que me dejes hacer de recordar algo para que después no digas por qué no denunció. Y yo cuando asumí la vocería, hice conferencia de prensa y tuve algunas entrevistas donde comunicaba lo que los disidentes de mi bancada habían afirmado, que se iban de la bancada porque la señora Mari Carmen había ofrecido limpiarlos en el Ministerio Público, ¿no? Y en las comisiones de ética y la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, si alguien se da, digamos, la atribución de hablar, no solamente por la comisión de ética, la de fiscalización, la subcomisión de acusaciones, sino también a nombre del Ministerio Público y ofrece beneficios del Ministerio Público, entonces no lo había yo advertido ya ¿Acaso no habíamos comentado de que había una injerencia, una participación y coordinación de algunos congresistas con el Ministerio Público? ¿Lo dije o no lo dije? Claro que sí lo dije, pero algunos prefirieron mirar hacia el otro lado, ¿no? Miraron hacia el otro lado y decían, mientras que más congresistas investigados, es más carne para la prensa. Pero no es así, porque lo que está haciendo es utilizar ese recurso, ese poder, para poder coaccionar a congresistas que en su mayoría, de los 40 y tantos, en su mayoría, y creo que todos, no tenían participación o experiencia política a nivel de congresista. Obviamente, te allanan la casa, te revientan la puerta, ¿quién no se va a asustar con eso? Y si quieren algún favorcito, se lo van a dar para que lo limpie. Claro, pero son dos momentos distintos, ¿no es cierto? Hay un primer tema donde usted me ha reconocido, a menos que yo haya escuchado mal, que efectivamente, pero que además están las evidencias, congresista. Usted no solamente le pasa por WhatsApp el currículum, sino usted después se queja de que Castillo no está cumpliendo con el compromiso de ponerlo,
Y Castillo dice, oye, nos están atacando, ese Darwin Espinosa nos está atacando, ¿qué hay que hacer? Es que hay que darle su ministerio. Entonces le encarga a Auner que se reúna con usted, cosa que ocurre con un señor de apellido Martínez, entiendo, Freddy Ronald Martínez, y finalmente nombran al señor Prado y las aguas vuelven a su nivel. Pero eso fue una transacción, además pusieron 4 directores, ¿no? Pero escúchame, existe un WhatsApp donde yo mando un currículum del señor Prado. ¿Quién me ha dicho eso, señor Lucas? Hay un WhatsApp acá, no dice, acá está. Escúchame, Nicolás, es la manifestación de una persona. Si esa persona tiene que comprobar, y si hay el WhatsApp, que lo muestre. Si hay el currículum que yo haya enviado, que lo muestre. No existe absolutamente nada de eso. Insisto, si fuese el caso, ¿cuál es el delito? Usted dice, no, que en los ministerios se manejan, se negocian, se hacen transacciones ilegales. Ya. Entonces, si fuese el caso que yo hubiese negociado, digamos, o hubiese tenido participación en el gobierno del señor Castillo, entonces encuentre lo ilícito, encuentre el delito. Porque si va digamos, a acusar porque hay participación de uno u otra bancada dentro de un gobierno, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Dónde están las alianzas políticas? ¿Dónde están claro, congresista, pero las alianzas políticas se tienen que hacer en función de acuerdos de gobierno, de planes, de perspectivas, no de un canje. Me das un ministerio para que yo maneje ahí las cosas, y las cosas que son los contratos, las adquisiciones, los nombramientos, a cambio de mis votos. Eso no es decente, congresista. Eso es convertir la política en una tranza. Entonces, Nicolás, ¿cómo nos hemos salido de la acusación de la fiscal de la Nación hacia, digamos, un tema que no nos hemos salido, porque eso es otro capítulo. Ese es otro capítulo. El problema es que utilicen esa acusación contra ustedes como un instrumento para lograr lo mismo, pero entonces, que someterlos. Encuentren lo ilícito, Nicolás, encuentren lo ilícito. ¿Dónde ha habido algo? Yo he tenido participación de algo ilícito en el Ministerio de Producción, donde supuestamente tenía injerencia, o yo nombrado al ministro. Encuentren algo ilícito que yo no he podido hacer. No hay absolutamente nada, yo no he tenido participación en ese... Lamentablemente esta investigación no avanzó más por decisión de la señora Patricia Benavides, que teniendo desde diciembre del año 2021 esta solicitud en contra de usted, no la ejecutó ni la procesó como debió, lamentablemente, ¿no? Y eso es parte de lo que tiene que aclararse hoy, ¿no? Pero en fin, o sea, usted sí, tenemos que ir terminando, congresista, pero quiero saber, lo que usted sostiene es que usted sí fue objeto de presiones, a usted sí lo amenazaron para que usted votara, porque si no lo podían perjudicar en el Ministerio Público. Dicho de otra manera, le ofrecieron resolverle sus problemas en el Ministerio Público a cambio de su voto. ¿Fue así o no? Pero no solamente por mí, pero mire después los resultados, Nicolás, que una semana antes de las votaciones se absuelven a más de 20 congresistas, la cual creo yo en su inocencia, pero ¿a cambio de qué lo acusaron? ¿A cambio de qué le rompieron la puerta? ¿A cambio de qué le abrieron los despachos? Para amedrentarlo, pues, Nicolás, ni que uno fuera ciego, ni que uno fuera tonto para no darse cuenta de que esos ciegos, digamos, de modos operantes, coaccionar, amedrentar, asustar, para luego, digamos, imponer mis favores o mis posiciones. Eso es lo que se ha venido dando, y eso es lo que se ha dado. Bueno, le agradezco mucho por atendernos, congresista. Muchas gracias, muy buenos días.